A ver. Sí, ingeniero. Espera un cacho. Cartelito. Sí, lo que le estaba hablando es de esto de la clase anterior, que el elemento A con el elemento B en algún porcentaje se combinan para dar un compuesto. En este caso se llamará AMBN, donde M y N son las valencias que se combinan de todo elemento para formar un compuesto, que se llaman también fases de fusión congruente. ¿Por qué? Porque solidifican a una sola temperatura como si fuese un elemento puro. Y entonces quedan representados en el diagrama como una línea vertical. Estas líneas verticales, estos compuestos, estas fases de fusión congruente, los dividen el diagrama en dos partes, ¿no es cierto? Y para el estudio de estos diagramas se toma la parte izquierda y se lo estudia, y luego se tomará la parte derecha y se lo estudia. Como les decía, que se formen estos compuestos es una situación bastante rara, pero justo en el caso nuestro, que nosotros vamos a estudiar las aleaciones ferrosas, sucede entre el hierro y el carbono. Entonces, una vez dicho esto, vamos a la clase de hoy, que se llama, la clase de hoy, diagrama de equilibrio metaestable hierro-carburo de hierro. Bueno, acá hay un esquema del diagrama. Y acá abajo hay otro que me refiere más a este está más bonito, ¿no? Porque está de otro colorcito. Pero bueno, vamos a tratar de escribir todo lo que pasa en este diagrama, que realmente es muy sencillo. Espero que cualquier cuestión, cualquier pregunta, no duden en hacerla. Lo vamos a ir resolviendo, ¿eh? Bueno, se llama diagrama de equilibrio metaestable. Todos los diagramas que hemos venido viendo hasta ahora se llamaban diagrama de equilibrios estables. ¿Qué significa la palabra metaestable? Que no es del todo estable las fases que se forman en el diagrama. En los diagramas anteriores, cuando se formaba una fase, esa fase permanecía indefinida en el tiempo. En este diagrama aparece una fase que es la fase carburo de hierro, que es una fase que en tiempos humanos es estable, pero un poco mayor de la temperatura ambiente, o a temperatura ambiente y en un largo tiempo, tiende a descomponerse en sus dos elementos constitutivos, que son el hierro y el carbono. Por eso se llama diagrama metaestable. Pero, como les decía, a temperatura ambiente y en tiempos humanos se permanece estable, entonces lo vamos a tomar como un diagrama estable. Bueno, el hierro y el carbono tienen afinidad química. Y, como les decía hace un rato,
en el porcentaje 6,67 de carbono, el hierro y el carbono se combinan para formar esta fase de fusión congruente que es el carburo de hierro. Entonces, como les mostraba hace un rato, esta fase está representada por una línea vertical en el diagrama que lo divide el diagrama hierro-carbono en dos partes. En la parte entre 0% de carbono y 6,67% y la otra parte. La parte, digamos, de interés que tiene este diagrama es justamente hasta 6,67% de carbono. La otra parte no se le estudia, no tiene ninguna aplicación práctica, solamente para algunos teóricos desarrollan la otra parte. Nosotros no nos interesa, solamente vamos a estudiar esta sección del diagrama. Bueno, vamos por el diagrama de más abajo que está más sencillo. Acá tenemos, digamos, la parte que nos interesa del diagrama. Y entonces tenemos, sobre este eje, tenemos el hierro puro, 0% de carbono. Y hay 3 puntos sobre el eje, 907, 1401 y 1537, que son las temperaturas a las cuales el hierro sufre un cambio alotrópico. Recuerden que el hierro es alotrópico. Alotrópico significa que a medida que sube la temperatura, el hierro cambia su estructura cristalina de hasta 907 grados centígrados es BCC, es cúbica centrada en el cuerpo, entre 907 y 1401 es FCC, es cúbica centrada en la cara, y acá vuelve a cambiar a BCC, pero con parámetros de red distintos a los de acá abajo. O sea, parámetros de red significa la medida de las aristas del cubo, de la celda elemental son distintas, hasta que pasa a la temperatura de fusión. Entonces, a este hierro que va hasta los 907 grados centígrados se lo llamará hierro alfa, a este se lo llamará hierro gamma y a este se lo llamará hierro delta. Recuerden que solamente es en el eje. En el otro eje tenemos el carburo de hierro, que es un compuesto formado por 6,67 de carbono en hierro. Y acá al final hay una línea de trazo en el diagrama, o sea, este punto, el punto este no está muy bien definido, porque cuando el carburo de hierro llega a altas temperaturas, no llega a la fusión, sino que se descompone, que es como algo que les había dicho hace un rato. Cuando está muy caliente el carburo de hierro, no llega a fundirse, sino a descomponerse en su elemento constitutivo, hierro y carbono. Por eso esa línea de trazo acá, no sé, en el diagrama de arriba, fíjense en que no la han puesto directamente porque no existe. Bueno, ahora vamos a ver el estudio de las líneas, de los puntos característicos de este diagrama. Es, como les digo, es bastante sencillo si los comparamos con los diagramas que estábamos viendo anteriormente. Si lo vemos hasta acá, fíjense que el diagrama es muy similar a un diagrama de solubilidad parcial, si nos olvidamos de la parte de abajo. La parte de abajo es del diagrama, si ustedes se fijan, también es similar a la de un diagrama de solubilidad parcial. Realmente es lo mismo, nomás que es una transformación en estado sólido. Esto sucede porque el hierro es alotrópico. Bueno, vamos por parte. Esta zona de acá se la conoce como zona delta. ¿Por qué? Porque aparece el hierro en fase delta. Es una zona donde existen algunas transformaciones. Que nosotros no hemos estudiado, realmente no es importante para
para la materia, ni siquiera para los ingenieros. Temperatura, y son transformaciones que se tienen que hacer a velocidades muy bajas. Este punto, esta B corta al revés, es una transformación peritética que nosotros no la estudiamos realmente. O sea que esta zona nosotros no la vamos a ver, simplemente tienen que saber que existe para el desarrollo del curso, ¿no? Después, en relación a los diagramas anteriores, tenemos la línea del líquidos, que es esta línea, aunque acá está en línea de trazo como les mostraba recién. Cualquier aleación que esté por arriba de esta línea estará en la fase líquida. Acá se supone también que el hierro y el carbono están totalmente solubilizados, porque si a alguien le interesa después de esta cuestión, después le puedo dar en forma particular unos estudios que hay al respecto, donde hay distintas posibilidades de combinación del carbono y el hierro. Puede estar en forma de un coloide, etcétera, etcétera, y eso hace que el diagrama varíe. Por eso, como le digo, en forma particular, nada más. No tiene nada que ver con el curso. Entonces tenemos línea de líquidos. Hola, ingeniero. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Pará que estoy justo con los muchachos en clase. Bueno, disculpe, justo ha venido acá un ingeniero, quería saludar. Bueno, volvamos al tema, línea de líquidos. Acá hagamos de cuenta que esta línea termina en 1537, línea de sólidos. Y en correspondencia a los diagramas anteriores tenemos el punto E, que es el eutéctico. En esta zona de acá, donde recordemos, en el eje es hierro puro, del eje hacia acá es una solución sólida de carbono en hierro gamma, o sea, solución sólida de carbono en hierro cúbico de cara. A esta solución sólida de hierro cúbico en cara centrada se la conoce como austenita. Acá está representada, como en los diagramas anteriores, con una letra griega, gamma. O sea, no quiero que confundan el hierro gamma, que está acá en el eje, con gamma, que es la austenita. Son dos cosas distintas. Esto es hierro puro y esto es una solución sólida de carbono en hierro gamma, que se llama austenita. El nombre es en honor a un metalúrgico, Austen de apellido, que investigó y colaboró en el desarrollo de este diagrama. Entonces, en la zona interfásica, que es esta zona, tenemos el líquido más austenita. En la zona de la derecha, como habíamos visto en los diagramas anteriores, tenemos como esta la zona rica en carbono, líquido y carburo de hierro. Y acá tenemos el eutéctico, que corresponde a 4,3% de carbono, donde tenemos la aleación eutéctica, que corresponde a la menor temperatura de
solidificación. La línea de reacción eutéctica está en 1129 grados centígrados. Hay algunos autores que la colocan un poco más arriba, algunos que la colocan un poco más abajo, pero es suficiente con que sepamos esto. Acá tenemos esta línea, voy a poner acá para que lo hagamos en relación a los otros diagramas. Esta línea, como en los diagramas de solubilidad parcial que hemos visto, es una línea de cambio de solubilidad de carbono en austenita. O sea, la austenita puede solubilizar más carbono a más temperatura, menos carbono a menos temperatura. Una línea de solus, de cambio de solubilidad. Sí. Te escucho. ¿Que hay mucho delay? ¿Que mucho delay, decís vos? Sí, yo también tengo un poco de delay, pero por ahí se arregla. A ver. Bueno, ahí está apagada la cámara, aunque el internet de acá debería andar bien porque estoy en la facultad. Ahora, ¿cómo estamos? Y probemos cómo va. Se mueve el cursor, lo estoy moviendo, ¿lo ven? Bueno, capaz que sea esto, capaz que el internet de acá está andando un poco mal, he probado, no lo sé. Bueno, volviendo al caso, entonces esta es una línea de cambio de solubilidad de carbono en austenita. Como en los diagramas que vimos anteriormente, las fases que coexisten debajo de la línea del solidus no pueden ser otras dos que austenita y carburo de hierro. Bueno, hasta acá es básicamente como hemos visto los diagramas de equilibrio de fase de solubilidad parcial. Es un diagrama de solubilidad parcial, salvo esta parte que ya la vamos a ver. Lo que me quedaba por decirle es que el carburo de hierro es una fase muy dura y muy frágil. También se la conoce en la jerga nuestra como cementita, justamente por esa propiedad que tiene de mucha dureza y mucha fragilidad. La fase austenita, que es la solución sólida de carbono en hierro gamma, en hierro cúbico sentado en la cara, es una fase no magnética del hierro, o sea, cuando el hierro está, o la austenita no es no magnética, y es la fase, digamos, relativamente blanda, tiene en el orden de los 20 Rowell C de dureza, y la principal característica que tiene es no magnética. Después vamos a ver qué importancia tiene esto del no magnetismo, porque es una forma muy fácil de determinar un poco más adelante cuando veamos los aceros inoxidables, cuando nos toca en la vida real. Los aceros inoxidables es una de las tantas aleaciones de acero que hay, y a veces cuesta, o sea, para determinar qué tipo de acero le acercamos un imán, aunque esta fase, como ustedes ven, según este diagrama, no puede existir a temperatura ambiente. O sea, esta fase se termina en esta línea cuando sucede el cambio alotrópico de gamma a alfa. Pero hay circunstancias en que sí existe a temperatura ambiente. Ya la vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, acá tenemos esta línea. Es una línea de cambio alotrópico. Acá, a 907 grados, el hierro puro en un enfriamiento sufre un cambio alotrópico de gamma a alfa, de hierro gamma a hierro alfa, o sea, de cúbico de cara centrada a cúbico de cuerpo centrado.
cuando la temperatura va disminuyendo. O sea, esta línea indica el inicio del cambio alotrópico gamma alfa en un enfriamiento. Entonces, si ustedes lo ven, ahí es muy similar a un diagrama de solubilidad parcial como el que acabamos de ver, ¿no es cierto? Nada más que estos son transformaciones que suceden en estado sólido. Hasta acá veíamos transformaciones que eran del líquido a sólido, acá son transformaciones en estado sólido. Acá tenemos en esta zona chiquita de acá la fase que se llama para nosotros ferrita. Ferrita es una solución sólida de carbono en hierro alfa. O sea, el hierro cúbico de cara centrada solubiliza un poco de carbono para formar lo que nosotros conocemos como ferrita. Ferrita es la fase más blanda que tiene el acero, o sea, es muy dúctil, muy blanda. Su dureza está, acá un poco más abajo le he puesto las durezas que se consiguen, etc. Y acá tenemos entonces una zona bifásica donde coexisten la fase austenita y ferrita. Esta línea sería la línea de final, esta línea con esta sería la línea de final de transformación alotrópica de gamma a alfa en un enfriamiento. Acá tenemos un punto que está marcado como J, que se llama eutectoide en correlación al punto E, que es el eutéctico. Fíjense en que siempre son B cortas. Nada más que acá era un líquido que se transforma en un enfriamiento en dos fases sólidas, que era gamma y carburo de hierro. Y acá tenemos un sólido que se transforma en dos sólidos distintos, que son alfa y carburo de hierro. La transformación eutéctica es esta, un líquido vira a esto, y esto es un sólido vira a esto. La transformación eutectoide. Bueno, acá tenemos esta línea que parte de este punto que corresponde a 0,025% de carbono, que se hace casi tangente a la línea de eje, es también una línea de Solbus, que es cambio de solubilidad de carbono en ferrita. O sea que la ferrita a temperatura de 723 grados centígrados puede disolver 0,025% de carbono, y a temperatura ambiente la ferrita disuelve solo 0,008% de carbono. Cambio de solubilidad de carbono en ferrita. Ahora, a esta línea completa, GJC, también se la conoce como línea de temperatura crítica superior, ya vamos a ver un poquito más adelante, y GHJK, línea de temperatura crítica inferior. Máxima solubilidad de carbono en ferrita, máxima solubilidad de carbono en austenita, y no queda más nada que describir sobre las líneas y puntos de este diagrama. De cualquier manera, esto está, para que ustedes lo terminen de entender, está desarrollado, acá más abajo está todo, lo bajan del aula virtual, pero sería mejor que lo vean de la bibliografía. Bueno, ya tenemos todos los puntos, las líneas de este diagrama. Lo que queda por decir es que es una práctica común dividir este diagrama en dos para su estudio, aunque no hay ninguna línea que lo divide el porcentaje de carbono. Hasta el 2% de carbono, o sea, esta zona, es la zona que, a ver si está, no sé si lo puedo más abajo. No le he puesto. Bueno, qué lástima. Acá, hasta el 2% de carbono, algunos autores hasta el 1,7% de carbono, es la zona de los aceros.
Y entre 2% de carbono y 6,67% es las zonas de las fundiciones y específicamente de las fundiciones blancas. O sea, aceros, fundiciones blancas. Se llaman fundiciones blancas, aunque ya lo vamos a ver en detalle un poco más adelante, porque su fractura, si yo rompo una fundición blanca, la fractura me muestra una superficie blanquecina, brillosa, que la distingue de las otras fundiciones que se llaman fundiciones grises. Acá no existen las fundiciones grises, sino solamente fundiciones blancas. Todo el carbono está combinado para formar carburo de hierro. Bueno, eso un poco más adelante lo vamos a ver en detalle. O sea, aceros, fundiciones. Y en correspondencia a lo que hemos visto anteriormente, tenemos entre 0 y el 0,8% aceros hipoeutectoides, el 0,8% es el eutectoide, y entre el 0,8 y el 2% el hipereutectoide. Y para el lado de las fundiciones blancas, entre el 2 y el 4,3%, fundiciones hipoeutécticas, la eutéctica y las hipereutécticas. Y no hay mucho más por decir. Lo que vamos a tratar ahora de ver es algunas transformaciones en este diagrama. Acá está todo, más o menos todo lo que les acabo de explicar. La fase delta, la fase gamma, las zonas del diagrama, las líneas, qué es lo que son. Hay diagramitas que están en colores, que están más bonitos. La zona de gamma, etcétera, etcétera. La reacción eutectoide, la austenita vira carburo a cementita, aceros, líneas, las estructuras, cementita, 60 Rowell C de dureza, lo que les mencionaba hace recién, 60 Rowell C de dureza es mucho. Son una de las durezas más duras y lo hace frágil. La austenita, la Rowell C de dureza no magnética, que es lo más importante que tiene. Acá hay una foto de la austenita, aunque todavía ustedes no van a poder entender qué es lo que pasa acá, pero como les decía, hay situaciones donde la austenita existe a temperatura ambiente, aunque el diagrama no lo predice, existe. Esto sucede cuando se le adiciona algún porcentaje elevado de cromo, el diagrama se modifica y hace que la austenita exista a temperatura ambiente, un acero inoxidable austenítico. Esto también está, el nombre es el nombre del apellido en relación al apellido de un metalúrgico que estudió esta cuestión, que era Ledebour, que estudió las transformaciones en estas zonas del diagrama. O sea, el líquido vira, se transforma en el punto E en gamma y carburo de hierro, a esta combinación que ya hemos visto, lo que son las combinaciones eutécticas, se la conoce con el nombre de ledeburita. Bueno, esto ya les voy a explicar lo que es la ledeburita transformada. A la ledeburita no la deberíamos poder ver porque se produce a alta temperatura. La ledeburita se genera en este punto, ¿no? A 1130 grados centígrados, y existe hasta los 723 grados centígrados. Después se transforma, que se llamará ledeburita transformada. Ya la vamos a ver. Y la ferrita, que es la pequeña zona que está a la izquierda por debajo de los 910 grados centígrados, una solución sólida de carbono en hierro alfa. Esta es una foto de ferrita. Esta sí existe a temperatura ambiente. Acá la dureza, fíjense, 90 Rowell B. Esto está en la escala B, ¿no es cierto? Esto significa, si lo transformáramos a la escala C, teníamos en 10, 12 Rowell C, o sea, muy baja la dureza. Por eso es una fase blanda y dúctil. Acá les pongo
para el que le interese, no se pide en los exámenes, no se pide en los trabajos prácticos, nada más que si alguno quiere ahondar en el tema, acá les doy una puntita para que puedan seguir viendo esta cuestión que solamente al que le interese, que existen muchas formas, no son muchas, son 3 formas de ferrita. Esta es ferrita. Esta realmente es la ferrita idiomórfica. Existen 3 formas de ferrita que nosotros sí la vamos a encontrar en la vida real. Pero como digo, para la cuestión del curso, esto no corresponde, o sea, no lo voy a pedir en un examen nunca. Pero, como le digo, a quien pueda llegar le interesa el tema, acá tiene para el guía de los granitos. Nada más. Pero, como les digo, en muchos casos es de importancia poderla diferenciar a los 3 tipos de ferrita. La lotrimórfica, la idiomórfica, que es esta. No tengo una foto, ayer la estaba buscando, no la podía encontrar la foto de la lotrimórfica. Ya se la voy a mostrar. Y después tenemos la ferrita wigmastate, que tiene esta morfología como pluma. Esta ferrita se encuentra mucho en los aceros que han sufrido grandes deformaciones plásticas a alta temperatura y se los ha enfriado fuera de equilibrio. Entonces se forma esta estructura con ferrita wigmastate, ferrita en forma de pluma, en forma circular, en forma de aguja, que le da unas propiedades bastante deficientes al acero. Eso les cuento como una cuestión interesante. Tiene esta morfología, ustedes la ven. Ya les voy a mostrar algunas fotos que también tengo de la vida real de la ferrita wigmastate. Wigmastate, por supuesto, en honor a un señor. La perlita, ¿qué le llamamos perlita? Perlita es el producto de la reacción eutectoide. O sea, era la austenita que 2 fases sólidas distintas, que son ferrita y carburo de hierro. Y la perlita, ya les he mostrado algunas imágenes anteriormente, tiene esta forma. Parece una huella dactilar. Acá hay otra foto donde se ve claramente la perlita. La perlita es esto. Esta cosa negra no es perlita, ¿no? Está trabada la imagen. Acá se la ve claramente a la perlita, donde son láminas en la reacción eutectoide, como le mencionaba. Sí, escucho. ¿Cómo? Está trabada la imagen. No escucho. Que está trabada la imagen. ¿Está trabada? Sí, sí. ¿En cuál? No. Se ha quedado ahí donde A decía ver. nota de interés, como que no avanzó ¿No se logra ver? ¿Esa no se logra ver? el Word. No. ¿La logran ver a esa? No, ingeniero, está trabado en la parte del Word que decía nota de interés, de la parte de la ferrita, A ver. idiomórfica, todo eso. Sí, a ver. Acá se trabó. ¿Y cómo hacemos? Ahí se movió. No sé si. A ver. ¿Ya está? Eso, el internet de acá. Sí, ahora estamos viendo el Meet. Sí. El Meet también ahora no, pues yo estoy en el Word. Oh, Dios mío.
Creo que debe ser que anda con un poco de delay por el A ver, internet. ¿están viendo esto del Meet? Sí, pero un poco bastante. Que no sé qué vamos a hacer. Voy a dejar de presentar y vamos a volver a presentar a ver qué pasa. Ahí me pueden ver a mí. Sí. Bueno, empecemos de nuevo. Ya se ha colgado esto. ¿Podemos ver la pantalla? Ahora se está viendo el Meet de vuelta. O sea, sí está compartiendo, digamos, pero bueno. Sí, sí. Sí, estoy en el Meet, pero no pueden, esto no lo pueden ver. A ver cómo hacemos. Se salió 2 veces. A ver. Ahora pueden ver el Word. Todavía no se compartió el Word. Se comparte. Ahora ya se puede ver. Bueno, no sé cómo miramos esto. Sí.
¿Se puede ver algo ahora? Porque parece que no hay internet acá en la facultad. ¿Me escuchan? Yo lo escucho, pero no está compartiendo la pantalla todavía. Bueno, hasta que vuelva el ingeniero, les comento que el cuestionario de la unidad 5 lo van a resolver la semana que viene, el jueves que viene, porque va a tener teoría y práctica. Así que presten atención al práctico para poder contestar las preguntas después. Si tienen problemas para acercar los prácticos de forma presencial, me los pueden mandar por mail, no hay ningún problema. Solo me avisan cuando los envíe, así yo esté atenta y se los corrija y se los mande a ustedes de vuelta. Y bueno, no sé si tienen dudas o algo con la modalidad de los prácticos o de los cuestionarios. En realidad el plazo límite para presentar la carpeta,
o sea, la carpeta completa es a fin del cuatrimestre, o sea, en diciembre. Pero yo les recomiendo que vayan haciendo los prácticos y me los vayan enviando, porque después se juntan y son muchas cosas para hacer. Y si tienen que corregir los prácticos, yo se los tengo que devolver y ustedes tienen que volver a entregarlos. Así que si los pueden ir haciendo durante el cursado y me los van mandando, mejor, digamos. Y, por ejemplo, ahora para el cuestionario de la semana que viene, sí está bueno que hayan resuelto el práctico 3 antes para más o menos saber de qué se trata, digamos. Pero bueno, ya queda en cada uno. Pero sí les recomiendo Bien. que lo vayan haciendo y lo vayan mandando, digamos. Carla, ahí el ingeniero ha mandado un link nuevo de Meet. Bien, gracias. Bueno, veamos qué pasa ahora, no sé. Vamos a ver qué pasa. ¿Ahí me pueden ver más o menos? Sí, ahora se ve más fluido. Y no sé qué pasa. Ya anda el electricista por afuera, no sé, ya le he reclamado, pero veremos qué pasa ahora. Bueno. Cámara de nuevo. Ahí podemos ver en la pantalla. Sí, Inge, se ve bien. Se ve bien ya. Bueno, esperemos que no joda de nuevo. Entonces habíamos llegado solamente a ver la nota de interés. Lo que era la ferrita alotrimórfica, ferrita Widmanstatten, la perlita, habíamos podido ver esto. Podemos ver la imagen. Creo que ahí se había trabado justamente. Sí, pero ahora se ve. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Bueno. Entonces, retomando la cuestión, la perlita, que es el producto de la reacción eutectoide, está formada por láminas de ferrita, que es la blanca, y láminas de carburo de hierro o de cementita, que son las líneas oscuras. Se le llama perlita a esta estructura porque se parece al recubrimiento que tienen las madreperlas en la parte muy particular y una textura muy particular, por eso a esto le han puesto el nombre de perlita. Nada más que por esto. Acá en esta imagen, que está sacada con un poco más de detalle,
se ve un poco más claramente las láminas de ferrita y las láminas de cementita. Esto oscuro que ustedes ven acá es grafito, que esto es una fundición gris, que ya la vamos a ver un poco más adelante, pero la foto está muy interesante por cómo se ven las láminas. Si yo agrando un poco más la imagen, se ve muy claramente cómo son estas estructuras. Son realmente, acá tenemos una fase blanda y una fase dura, una fase blanda y una fase dura, y esto le da una propiedad muy particular a los aceros. Esta combinación de fases. Bueno, acá vamos a empezar a ver rápidamente el enfriamiento lento de los aceros. Para el estudio de los enfriamientos en los aceros, siempre se parte de la fase austenita, no de la fase líquida que está ahí arriba, porque no tiene ningún sentido. Simplemente, aparte de como les decía, son temperaturas muy altas y nada se hace a esas temperaturas. Entonces, acá vamos a ver el enfriamiento lento de un acero hipoeutectoide. Después, cuando ustedes realicen el trabajo práctico, lo van a hacer con detalle para sacar los porcentajes y las composiciones químicas. Hola, Juan, buen día. Se cortó el internet, hace llorar esto. ¿Cómo te va? Bien. Sí. ¿Cómo? Bueno, acá podemos ver el enfriamiento lento de un acero hipoeutectoide desde la fase austenita. Acá tendríamos una imagen, esto es un esquema, por supuesto, de cómo se vería el acero, aunque no lo podemos ver porque está por arriba de los 1000 grados centígrados, pero se supone, esto es así, son granitos de austenita. Nada sucede hasta que se toca esta línea de inicio de cambio alotrópico. Al adicionarle carbono al hierro gamma, el inicio de la transformación de gamma alfa se hace a menor temperatura. Si analizáramos una sección de esta zona interfásica, que es este triangulito que ustedes están viendo acá, se usan las dos sencillas leyes que hemos visto, que son la ley de los segmentos directos y la ley de los segmentos inversos. Es exactamente igual como se hace en los otros diagramas. Si nosotros analizáramos un punto, no tan cerquita, lo podríamos hacer un poquito más abajo, se trazaría una línea horizontal para ver qué pasa a esa temperatura. Nosotros podemos saber, acá la austenita empieza a transformarse en ferrita, que es lo que estamos viendo acá. Esto sucede siempre, en un fenómeno que sucede en borde de grano. Entonces, cantidad de ferrita que se está segregando, ley de los segmentos. Este segmentito sobre el segmento total, o sea, ley de los segmentos inversos. Composición química. O sea, vamos de nuevo, perdón. Vamos a ver entonces acá. Cantidad de ferrita es este segmento sobre el segmento total. Cantidad de austenita remanente es este segmento sobre el segmento total. Eso ya lo hemos visto. Composición química de la ferrita, ley de los segmentos directos. Proyectamos hacia el eje. Composición química de la austenita, tocamos esta línea y proyectamos. Entonces vemos que a medida que esto se va enfriando, va a ir aumentando la cantidad de ferrita y la composición química de la austenita va virando hacia la composición química del eutectoide. Un poquito por arriba de la temperatura crítica inferior, que ya les había dicho que era esta línea, tenemos granos de austenita remanentes, que o sea, siempre va a quedar algo de austenita, porque tenemos 0,2% de carbono, con granos de ferrita. En este punto, cuando se
corta la línea de temperatura crítica inferior, la austenita vira a perlita, que es la reacción eutectoide, que ya les he explicado, que es un sólido que se transforma en dos sólidos distintos. Entonces, los granitos de austenita que habían quedado se transforman en el producto de la reacción eutectoide, que es perlita. Entonces, la estructura que queda por debajo de esta línea pone con los granitos perlita. La reacción eutectoide, que es la que tenía que haber dado primero, pero bueno, es la austenita, en este punto se transforma en perlita, que son estas dos fases de ferrita y carburo de hierro. Acá, desde el 723 grados centígrados a temperatura ambiente, hay un pequeño cambio de solubilidad de carbono en hierro alfa. O sea, la ferrita acá contiene 0,025% de carbono, a temperatura ambiente contiene 0,008% de carbono. Entonces, eso se traza igual, como les había enseñado en los diagramas de equilibrio de fase. Se saca por la ley de los segmentos y segmentos directos y segmentos inversos. Eso ya lo van a ver cuando hagan el trabajo práctico. Acá tenemos una foto real de lo que le acabo de mostrar. Esto corresponde a un acero hipoeutectoide, que en este caso en particular tiene 0,45% de carbono, donde se ve claramente la ferrita, que son las zonas blancas, y la perlita. Esto está sacado con 100 aumento, por eso no se la veía las perlitas con forma de huella dactilar. Si yo agrandara cualquier granito de estos oscuros, se veía la forma de huella dactilar. Ferrita y perlita en este tipo de estructura. Esto es real, son fotos sacadas acá en el laboratorio. Ahora vamos a ver el enfriamiento de un acero hipereutectoide con un porcentaje de carbono mayor al 0,8%, en este caso, como está sacado de la literatura, está hecho en el 1%. En la zona por arriba de la temperatura crítica superior solamente tenemos granos de austenita. Esta línea, recuerden, era una línea de cambio de solubilidad, una línea de Solbus, donde me da cómo cambia, o sea, la máxima solubilidad de carbono en hierro gamma es 2%, va cambiando a medida que desciende la temperatura. La austenita puede contener menos carbono. Entonces, ¿qué pasa acá? Se enfría. Cuando se toca esta línea de cambio de solubilidad, la austenita ya no puede contener tanto carbono. Se satura. Entonces, ¿qué hace? Se lo saca, lo segrega de la estructura. Este carbono que se segrega no sale como el hierro y el carbono, diagramas de equilibrio de fase de hierro, que se deposita en borde de grano. A medida que desciende la temperatura, va a ir aumentando la cantidad de carburo. Acá podemos usar la ley de los segmentos directos y la ley de los segmentos inversos para ir sacando la composición química de la austenita. La composición química del carburo de hierro siempre va a ser carburo de hierro. No, eso no puede cambiar, es un compuesto. O sea, a medida que desciende la temperatura, va aumentando la cantidad de carburo de hierro que se segrega. Un punto un poco por arriba de la reacción eutectoide tendríamos esta estructura. Acá hay 5 gramos de austenita rodeado de una red de cementita. Y cuando se abate la temperatura, o sea, se baja un poco más la temperatura por debajo de la temperatura crítica inferior, la austenita remanente vira, o sea, sufre la reacción eutectoide y se transforma en perlita y queda esta estructura. Acá vamos a ver unas fotos reales de esta cuestión.
Ahí se ve claramente los granos de perlita. Esto es un acero hipereutectoide enfriado lentamente, donde se ve granos de perlita rodeados de una red blanca de carburo de hierro o cementita. Acá también tenemos otra fotografía similar, perlita, rodeado de una red intergranular de carburo de hierro. Podemos ver otras fotos acá. A ver, espero que no se clave la máquina, no se clave el internet. Acá tenemos otra fotografía de lo mismo. Perlita, este es el borde de grano, con la red intergranular de cementita. Fíjense que la estructura es muy parecida a lo que les mencionaba hace un rato, como una ferrita Widmanstätten, pero no es una ferrita Widmanstätten, sino es cementita. Ahora vamos a ver la parte de las fundiciones blancas. Acá está el diagrama que buscaba hace un rato, aceros y hierro fundidos blancos. Bueno, vamos a ver para las fundiciones blancas un enfriamiento justamente de la eutéctica que corresponde al 4,3% de carbono. Entonces, vamos hasta acá, vamos a poner el diagrama así, a ver, lo vamos a hacer un poco más grande. Esto, como ustedes se fijan, es muy similar a un diagrama de solubilidad parcial del tipo 3. Tenemos un líquido, este líquido al tocar el punto E, sufre la transformación eutéctica, donde se segregan las dos fases que están indicadas en la línea horizontal. En esta zona línea horizontal tengo carburo de hierro y austenita. Esta mezcla de dos fases, como ya les había mencionado anteriormente, se la conoce con el nombre de ledeburita, que es el producto de la reacción eutéctica. Si nosotros trazáramos una línea horizontal en este punto, podemos sacar la composición química de la fase por la ley de los elementos directos. Yo toco acá, la composición química del carburo de hierro es carburo de hierro, 6,67% de carbono. La composición química de la austenita es 2% de carbono en hierro gamma. Entonces, podemos sacar las cantidades. La cantidad de cementita sería este segmento sobre el segmento total, la cantidad de austenita, este segmento sobre el segmento total. Esa es la cantidad de austenita y de cementita en la ledeburita. A medida que desciende la temperatura, va cambiando la solubilidad de carbono en la austenita. O sea, la austenita segrega carbono, lo segrega en forma de carburo de hierro, o sea, que usando la ley de los segmentos podemos ir determinando qué cantidad de carburo de hierro y cantidad de austenita va quedando en la estructura a medida que desciende la temperatura. Si vemos un punto un poco por arriba de 723 grados centígrados, que corresponde a la línea de temperatura crítica inferior, vemos que la austenita ya tiene la composición del eutectoide. Cuando abatimos esta temperatura, o sea, vamos por debajo de 723 grados centígrados, la austenita vira a perlita. La cementita queda como cementita y acá es el enfriamiento del sólido como lo acabamos de ver anteriormente. Esto tiene esta morfología, esta forma. Esto es el eutéctico, donde lo negrito son granitos de perlita rodeados por el carburo de hierro, que es lo que me predice el diagrama. Esta sería la imagen, es la imagen real de una lesión de 4,3% de carbono. Esto es lo que se conoce con el nombre de ledeburita transformada. Por arriba de 723 grados centígrados, estos granitos de perlita eran granitos de austenita. Bueno, ahora vamos a ver
a ver, perdón, vamos a ver esta. El enfriamiento de una hipoeutéctica. Tenemos el enfriamiento de un líquido. En este punto el líquido se satura. Empieza la solidificación. Y empieza a formarse los primeros granos de austenita. Si trazáramos una línea horizontal en cualquier punto en la zona interfásica, podemos sacar cantidad de austenita, es este segmento sobre el segmento total, cantidad de líquido, es este segmento sobre el segmento total, composición química del líquido, composición química se van proyectando, o sea, nada de que no hayamos dicho. En este punto, el líquido ya tiene la composición química del eutéctico, la austenita tiene esta composición química, las cantidades las sacamos con la ley de los segmentos también, y cuando se abate esta temperatura, el líquido sufre la reacción eutéctica. Entonces, acá, arriba tenemos austenita, que se llamará austenita proeutéctica, porque se ha formado antes del eutéctico. Y acá en este punto va a haber austenita, la austenita proeutéctica, que se ha formado acá, más la austenita que proviene de la ledeburita, que es la reacción del líquido cuando cruza esta zona. Entonces, acá la estructura constará de granos de austenita proeutéctica rodeado de ledeburita. Si seguimos enfriando, van cambiando las proporciones y la composición química nada más. Y en este punto, la austenita tiene que sufrir la reacción eutectoide. Entonces, por debajo de 723 grados centígrados, tendremos perlita y carburo de hierro. Son las dos únicas fases y esto da una forma, una morfología que se ve claramente acá. Estos oscuros que ustedes están viendo son los granos de la austenita proeutéctica, que son es la que se ha formado acá arriba. Estos son los granos que a esa temperatura eran austenita proeutéctica, rodeado de la ledeburita transformada. Acá, si agrandamos esta imagen tomada con 100 aumento, acá se ve muy claramente lo que les estoy diciendo. Granos de perlita rodeados de la ledeburita transformada, que es esto. Esto sería la imagen para una fundición blanca hipoeutéctica. Una fundición blanca hipereutéctica, son las que están de este lado del diagrama, es un líquido. El líquido en este punto empieza a solidificarse. Como estamos en la zona rica en carbono, lo que precipita es carburo de hierro, cementita. Y el análisis es exactamente el mismo. Ley de los segmentos directos, ley de los segmentos inversos, la transformación. Y esto me va a dar una estructura de este tipo. El carburo de hierro, esto blanco, es la cementita proeutéctica que se formó acá. Que se forma acá. Rodeada de la ledeburita transformada porque está a temperatura ambiente. Y tiene esta forma. Y con eso creo que tenemos todo el diagrama. Acá quedó solamente por ver esto. Esto es una pieza real que está rota.
y se hizo la investigación de esta cuestión para ver de cómo estaba la estructura, si realmente correspondía a una estructura, si estaba mal hecha, mal fundida, y bueno, se determinó que es, como pueden ver en la imagen, es una aleación de una fundición hipoeutéctica, porque acá se ve claramente los granitos de perlita rodeados de la ledeburita. Bueno, con eso tenemos más o menos descrito todo el diagrama. Y bueno, por supuesto que yo entiendo que la primera vez que uno ve esta cuestión a veces cuesta un poco interpretar qué es lo que está pasando, pero les recomiendo que vean de la literatura, vean del apunte, y cuando realicen el trabajo práctico va a estar un poco más, un poco más de estas cuestiones. ¿Alguna pregunta, chicos? No, si hay un libro. Si hay un libro, creo que es el capítulo 6, 7 de la metalurgia física de Avner. Yo lo tengo en PDF. Si no lo tienen en el ATEIN, también lo tienen en el libro. Si no, yo te lo paso, no hay ningún problema. Vos avisame nomás cómo correr. Mandame un correo, yo te lo paso, yo te lo comparto. Sí, mandame un correo. Yo te voy a pasar te paso el libro, pues. Te paso el libro, no hay problema. Para el que lo quiera, no tengo problema, se lo paso, el que lo necesita. Bueno, ahora tienen clase práctica dentro de un ratito. ¿Ya la empezaron? A las 10 más o menos el ingeniero Marchese ya le va a pasar el link. Y bueno, vamos a empezar la clase práctica. Nos vemos en la clase que viene, si Dios quiere.